Saludo a Tonatiuh Guillén, él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración, fíjese nada más, pero sobre todo un gran conocedor del tema migratorio. Tonatiuh, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias por invitarme. No, pues siempre es un placer tenerte en este espacio. A ver, Tonatiuh, yo decía antes del corte, ¿hay política migratoria en México o es una política migratoria dictada desde Washington? Tenemos una política migratoria que progresivamente se fue alineando al mapa de presiones y de demandas del gobierno de Estados Unidos. Hubo, desde antes incluso de la toma de posesión del presidente López Obrador, hubo acuerdos como el que terminó siendo el programa Quédate en México, Ujú. que por su contenido rompía viejos términos de la relación en materia migratoria entre los dos países. Después las presiones subieron de tono y México, para tranquilizar al joven Trump, pues decidió incorporar al ejército a través de la Guardia Nacional al control migratorio. Entonces nuevamente otro apretón a la política migratoria o al espacio que teníamos. Y a últimas fechas también los nuevos acuerdos con el gobierno de Biden para recibir ellos a una cantidad importante de refugiados o candidatos a refugio en Estados Unidos, y del otro lado retornar también a decenas de miles que regresen a la frontera mexicana, pues es otro apretón y otro nuevo alineamiento. Entonces lo que podemos ver en estos años, Leo, es una progresiva adaptación, adecuación de los términos de la política migratoria mexicana en función de esa, eh, no le llamaría negociación, pero esos acuerdos, unos escritos, otros no escritos, que progresivamente pues, nos han conducido a una política migratoria muy concentrada en la contención, en la exclusión, en recibir a personas sin tener capacidad material para la asistencia humanitaria básica, en recibir a personas y no darles la protección jurídica que requerirían para no estar bajo la amenaza de la deportación por el Instituto de Migración o a las presiones de la Guardia Nacional. Entonces son escenarios en donde se han hecho acuerdos, pero no se ha construido los derivados obligados, Ujú. mínimos, que Sí, debiéramos tener con respecto a estas poblaciones en tránsito, que por cierto hay que agregarnos nosotros ahí, Leo. Ya claro. somos el 40% del total del flujo arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Cuando dices agregarnos es a los mexicanos, desde luego. Yo te preguntaría, Tonatiuh, ¿le funciona realmente a Estados Unidos la contención en México? O sea, si es algo que le funcionó al presidente Trump y al presidente Biden. La respuesta es no. La dinámica de los flujos, Leo, sobre todo los últimos que hemos visto a partir del 19 Ujú. y del año 20, son flujos sobre todo forzados, son perfiles de personas solicitantes de refugio, son personas que vienen huyendo de sus países en cantidades muy grandes. Repuntó lo que nunca habíamos tenido, Venezuela, por ejemplo, o Nicaragua, o Cuba, que por sí solos cada uno de estos países llegaron a superar en algunos momentos a los 3 países del norte de Centroamérica sumados, Ujú. para que nos demos una idea del tamaño Wow. del movimiento de estas personas, este, eh, como alternativa de vida y de protección de vida. Entonces son muy poderosos los factores de expulsión, y aunque les hayamos puesto la amenaza de Trump, el muro hasta donde llegó, la Guardia Nacional Mexicana, la migración mexicana, todos los obstáculos posibles, el tamaño de la desesperanza es tal que se asumen estos riesgos, porque no hay otra alternativa, son decisiones de vida en el sentido más literal de la palabra. Y entonces
la contención que se intentó que México aplicara, vista en números, pues es completamente inútil. En el 18, cuando Trump empezó a dar de escándalo con los flujos migrantes, o antes, cuando ni siquiera había caravanas, ya hablaba de caravanas Trump y de amenazas. Sí, sí. Eran números que, si los comparamos con los de ahorita, resultan muy pequeños. Ahora el año 22 terminó 4 veces más que el escándalo que tenía Trump en el año finales del 18 principios del 19. Para que nos demos una idea de que, a pesar de esas contenciones y a pesar de esas amenazas y a pesar de esos aparatos de revisiones y de filtros y de detenciones y deportaciones, al final las personas tienen necesidad de moverse. Claro. La respuesta entonces no ha servido la contención. Ahora hay que agregar la última fase, Leo, que es súper interesante. Venga. A esta le llamo el muro blando de Biden. Sí. Es a diferencia de Trump, que quiso hacer las cosas por el lado físico, en el sentido literal. Sí, un muro de concreto, de acero. Y el ejército, y fuerza y demás. Sí, sí. Biden se les ocurrió, hay que ver cómo hicieron esa derivación, pero se les ocurrió abrir un poco. Y ese abrir un poco es positivo, porque están recibiendo a 30,000 personas por mes, más o menos. No sé cuánto vaya a durar esta apertura, dedicada a nacionalidades como Venezuela, como Cuba, Haití, Nicaragua. Están recibiendo, son los flujos emergentes, y los están atendiendo hasta 30,000 por mes, por 2 años. Vamos a ver después qué pasa. Pero al mismo tiempo, al abrir esa ventana, cierran la puerta. Y entonces penalizan a cualquiera de estas nacionalidades, cualquiera de estas personas que crucen irregularmente, incluso por Panamá, que crucen irregularmente por México, o que intenten el cruce irregular por Estados Unidos. Quedan fuera de cualquier posibilidad de ingreso a Estados Unidos. Y este muro, que así le llaman muro blando de Biden, ha inhibido flujos de manera muy importante. Los venezolanos redujeron su volumen dramáticamente, Cuba también, Nicaragua también, los haitianos no tanto. Los haitianos siguen creciendo porque están en otro esquema de necesidades. Y al final, este modelo en el que México también acepta retornos expeditos de miles de personas por mes, resultó eficaz para reducir esos flujos. Yo me temo, Leo, que esa fórmula, esta nueva tecnología, sea trasladada ahora para también a los centroamericanos. Mira. Y que sea también un mecanismo de freno. No sé si lo vayan a hacer a nosotros, a los mexicanos, porque tenemos otro escenario, otra relación, y sobre todo domina todavía en México el mercado laboral, el flujo motivado por el mercado laboral que necesita Estados Unidos. Sí. Déjame preguntarte, Tonatiuh. Es muy difícil, yo creo, que un gobierno mexicano le diga que no al gobierno de Estados Unidos cuando está absolutamente, cuando empieza a presionar de esa manera como hizo Trump, como está haciendo Biden. Es muy difícil decirle que no, yo creo, al gobierno de Estados Unidos. No sé qué opines. Bueno, te lo pregunto, ¿qué opinas? ¿Le puede decir que no el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos? Yo creo que no hay que plantearlo en ese sí-no. Sí. Tiene que hacerse en relación a un esfuerzo de coordinación explícito. O sea, no es viable una política migratoria de un solo país. Sí. No es viable. México por sí mismo no puede definir un horizonte de política migratoria y de refugio, ni Estados Unidos mismo. Pero necesita México. Qué bueno que dices Canadá. eso, porque esa era mi siguiente pregunta. Porque aquí hemos dicho mucho, bueno, Turquía aceptó el paso y la permanencia de los sirios para que no llegaran a la Unión Europea,
pero le sacó miles de millones de dólares de apoyo para la permanencia de estos sirios en Turquía, ¿no? Con campos de refugiados donde más o menos se respetan los derechos humanos. ¿Un esquema así podrías pensar, Tonatiuh, en México? No, Leo, yo no avanzaría a ese modelo. Ok. Creo que estamos en diferentes condiciones. Sí. No, es completamente otro mapa social incluso. Uh-huh. Entonces, pero sí nos obliga a un ejercicio regional amplio. Ajá. La conclusión, Leo, de estos años es que no vamos a avanzar en resolver realmente, contribuir realmente con soluciones si no se parte de un acuerdo regional amplio en materia de refugio, que ahorita es lo urgente. ¿Pero con qué políticas, Tonatiuh? ¿Qué estás pensando? Un acuerdo sobre refugio uh-huh. que reconozca la corresponsabilidad, por uh-huh. lo menos de los 3 países de América del Norte, sí. Así como hacemos acuerdos comerciales, sí. Podemos hacer acuerdos de corresponsabilidad en la atención de personas que requieren protección internacional. Okay. Y en un acuerdo conjunto que establezca procedimientos, espacios, tiempos, condiciones uh-huh. que contribuyan a la atención, eventualmente hasta cuotas por país. Okay. Que tuviéramos una recepción civilizada, respetuosa, con énfasis en la protección de las personas. Hay que definir esos horizontes y que incluso los procesos de refugio pudieran empezar en Centroamérica o en la frontera sur de México y que tuviéramos destinos predeterminados de ruta de las personas a cualquiera de los 3 países. Hay que hacerlo de manera conjunta, Leo, porque si no hay forma de que tengamos posibilidad de encontrar, sobre todo protección, que es el gran asunto de los solicitantes de refugio. Pues te agradezco mucho. Un modelo de ese tipo es el que habría que avanzar. Pues está interesante y habría que aterrizarlo. Me parece pues que esa es la idea correcta, ¿no? El problema es que también no ayuda el clima político, Tonatiuh, ¿no? Que se vive tanto en México como en Canadá y ni se diga en Estados Unidos. Gracias, querido Tonatiuh, por estar el día de hoy con nosotros. Muy amable. Un abrazo, querido Leo, y gracias a ti. No, hombre, gracias al gran Tonatiuh Guillén. Si alguien sabe de esto, es él. Y vamos a una breve pausa y voy a practicar con Christopher Rogel Blanquet, ganador del premio World Press Photo 2023. Regresamos.